1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diga conmigo, el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, de todo es el mismo, pero cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque este es dado por el Espíritu. Y aquí vamos con los dones: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, de fe, de sanidades, de hacer milagros, de discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar, por favor. Gracias, hijo. Estamos en la serie, en el segundo jueves. Tenemos solo 3 jueves. Realmente creo que solo me va a dar tiempo para poner base, quizás nivel 1 de los dones. Pero vamos a dejar que el Espíritu Santo nos lleve el desarrollo de los dones, o por lo menos la esencia, lo importante de poder aprender acerca de los dones. Yo compartí el jueves pasado de que los dones son 9, los cuales vamos a estar estudiando, y que están distribuidos en las siguientes categorías. La primera categoría es de revelación. Diga conmigo, dones de revelación, en los cuales encontramos la palabra de sabiduría. Diga conmigo, palabra de sabiduría. Palabra de ciencia. Diga conmigo, palabra de ciencia. Y tenemos discernimiento de espíritu. Diga conmigo, discernimiento de espíritus. Después tenemos la categoría de dones de poder. Diga conmigo, poder. Dentro de la categoría de poder vamos a aprender acerca del primero entre ellos, es el don de fe. Diga conmigo, don de fe. No podemos operar en los otros siguientes 2 dones que están en la categoría de poder si no tenemos el don de fe. Amén. Entonces, después viene el don de sanidad y el don de milagros. Diga conmigo, el don de sanidad o sanidades y el don de milagros. ¿Estamos? Pero hoy vamos a estar desarrollando lo que está en la categoría de los dones de inspiración. Diga conmigo, dones de inspiración. Ahora, dentro de estos dones de inspiración está el don de lenguas. Diga conmigo, don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. ¿Ok? Entonces, primero, ¿por qué dones de inspiración? Para los que están apuntando, apunta ahí, dones de inspiración. Inspiración es la acción y el efecto de inspirar o inspirarse. Vuelvo a repetirlo. Inspiración es la acción o el efecto de inspirar o ser inspirado. Sigo. La ilustración o movimiento sobrenatural que Dios usa para comunicarse. Esto es importante, porque es no solamente la ilustración o el movimiento sobrenatural que Dios usa para comunicarse. Es la palabra latín inspiratio, inspiratio, acento en la O. Vuelvo a repetirlo, inspiratio. La palabra latín que quiere decir inspirati y acento en la O. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué quiere decir inspiratio? Quiere decir hacer que el aire del exterior de alguien o algo ingrese a los pulmones. Aleluya. O sea, inspirar quiere decir que el aire que está en el exterior o en alguien sea soplado, introducido en los pulmones de nosotros. ¿Ok? Entonces es como esto. Marlon, ven para acá. Voltea. Es como soplar en los pulmones
y introducir ese aire en los pulmones de alguien. Hasta ahí vamos bien, gracias, hijo. ¿Ok? Pero esto lo más cardíaco, tómese la pastilla. Ingresar a los pulmones, impulsar, diga conmigo, impulsar pensamientos en la mente de alguien. O sea, inspirar es impulsar pensamientos en la mente de alguien. O sea, alguien no pensaba alabar el domingo a Dios. Alguien no pensaba adorar el domingo a Dios, pero se le sentó alguien a la par que lo inspiró, le sopló en el pulmón alabanza y adoración. Le impulsó un pensamiento. Él no pensaba alabar y adorar al Señor, pero alguien que de su manera que alababa y adoraba al Señor lo inspiró, le sopló pensamientos en la mente de él, y ahora él tiene pensamientos de alabar y adorar al Señor, de asistir los jueves al discipulado, de no faltar los domingos, de servirle al Señor. ¿Alguien está conmigo acá? Eso es inspirar. Necesitamos líderes que inspiren. La iglesia necesita inspirar, ¿aló? No obligar, no empujar, ¿aló? Si nosotros nos miramos frustrados con la célula o con un grupo o como directores de alabanza o nómbralo en cualquier área que estamos, si nosotros nos encontramos empujando primero paro, si nosotros nos encontramos cansados, frustrados, es porque estamos empujando, y si estamos empujando es porque no estamos inspirando. Y entre más empujamos es porque menos inspiramos. Pero ¿por qué se llaman dones de inspiración? Porque a través de esos dones hay un soplo del Espíritu Santo de quien lo tiene para quien se es dado. Entonces, impulsa pensamientos en la mente. Una palabra paralela o referente a esto es iluminación. Cuando tú y yo recibimos una iluminación, es porque alguien transmitió pensamientos en nosotros que se nos prendió el foco. Ahora, nosotros no identificamos quién nos prendió el foco. Nosotros no identificamos de dónde vino eso. Amén. No sé, estaba durmiendo y bostecé y de repente no, o sea, hubo algo o alguien que nos inspiró. Eso es dones de inspiración. Ahora, los dones de inspiración, apunte ahí, son conocidos como tres cosas. La una es, valga la redundancia, es dones de inspiración. La segunda es dones de palabra. Diga conmigo, dones de palabra. Y la tercera, más certera, es dones de comunicación. ¿Por qué dones de comunicación? Porque a través de esos dones de comunicación, Dios se comunica con nosotros. A través de las lenguas, a través de interpretación de lenguas y a través de la profecía sobre todo. Cuando hay una profecía dada a nosotros, es Dios comunicándose con nosotros. Entonces, los tres dones en esta categoría son de inspiración, porque son no solamente dones de inspiración, dones de palabra, pero dones de comunicación. A esto yo también le agrego que son dones conocidos de los tres funcionados como la boca de Dios. Diga conmigo, la boca de Dios. Si existe la mano de Dios, ¿por qué no existe la boca de Dios? Amén. La boca de Dios, es decir, que estos dones, cuando nosotros miramos en una iglesia, la manifestación de estos dones es que estamos viendo manifestada su boca de Él, hablando a sus hijos, sus hijas y a su pueblo y a su iglesia. ¿Cuántos estamos acá? Denle un fuerte aplauso a Él, amén. Ahora, miremos el primero dentro de esta categoría, don de lenguas. Dígale a 2 o 3 personas, don de lenguas. Ahora dígale, ese es el que tienes tú, no es cierto, no es cierto. No le diga eso, amén. Ya muy tarde, dijo un hermano por ahí. Mire, estos dones son conocidos como también el don de género de lenguas. Género de lenguas. Empecemos por el primero. Pero antes de este don de lenguas, quiero dejarles saber que cuando el Espíritu Santo viene con este don de lenguas, es inevitable tocar nuestra lengua. ¿Ok?
Y cuando el Espíritu de Dios toca nuestra lengua, si hay alguien aquí que me pregunte, dice, pastor, padre espiritual, ¿cómo empiezo a ejercer este don de lenguas? O sea, yo lo he escuchado, lo anhelo, lo deseo, quiero fluir en él. Entonces, lo primero que tenemos que entender es de que este don de lenguas trae dominio a la propia que tenemos. Porque género de lenguas, es decir, mire, cuando nosotros miramos lenguas, es inevitable visualizar varias lenguas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada lenguaje o idioma es como una lengua. De ahí viene la palabra lenguas. Pero para ejercer o fluir en lenguas, una señal que el Espíritu de Dios, el donador, está en mi vida, activando el don de lenguas, es que empieza a darme dominio sobre la que tengo. Porque si no puedo dominar la que tengo, ¿cómo va a dominar las demás? ¿Aló? Entonces, un buen empezar, jovencitos que están acá, mire, esto le está haciendo daño al cuerpo de Cristo y a la iglesia. Muchos jóvenes hoy quieren aprender misterios, quieren aprender profundidades, y está bien, amén. Pero hay un detalle que yo encuentro en esto. Quieren aprender misterios y profundidades de lenguas y misterios y todo, pero usted los escucha en la escuela. Maldición tras maldición. ¿Aló? Mala palabra tras mala palabra. La palabra de Dios dice, es un jueves, amados. La palabra de Dios dice que no puede correr dos aguas de una misma fuente. No puede correr aguas dulces y aguas amargas de una misma fuente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos una sola boca y no puede fluir palabra de bien y en otro lado palabra de mal. No puede fluir palabra de edificación y palabra de maldición. No, primero tenemos que decir, el Espíritu Santo toca mi lengua que tengo para que pueda desarrollar más lenguas. Yo hablo mal. Dale fuerte aplauso con las dos manos. Yo hablo mal, yo maldigo. ¿Aló? Entonces empieza por ahí. ¿Aló? Porque tengo un mensaje para Dios, tengo esto y el otro, pero tenemos que entender eso. ¿Cuántos entendimos eso? Amén. Dice la palabra de Dios, ahorita no lo tenía listo, pero habla acerca de que el timón, parafraseadamente, el timón de nuestro cuerpo es la lengua. ¿Aló? Y que hay una versión del siguiente texto que dice que muchas veces animales son domados, pero no se encuentra el hombre que puede domar esto. ¿Aló? Eso es fuerte, porque quiere decir que es más fácil muchas veces un hombre puede llegar a domar un elefante, a domar un león, pero no domar esto. ¿Aló? Entonces, segunda cosa que tenemos que entender, o que hace el don de lenguas en nuestra vida, es darnos revelación de que en nuestra boca, en nuestra lengua, hay poder. Diga conmigo, hay poder. Amén. Entonces usted tiene que entender que el fluir en estos dones que vamos a aprender no es cualquier cosa, no es un juego. Debe tomarlo en serio. ¿Por qué? Porque en nuestra lengua hay poder, o sea para bien o sea para mal. ¿Estamos? Ok. Entonces, hay dos tipos de lenguas. Cuando digo género de lenguas, hay dos tipos o categorías de lenguas. 1 Corintios 13:1. Si lo tienen ahí, me lo ponen en pantalla. Vamos a ir adelantando. Primero Corintios 13:1. Dice, si yo hablase lenguas, ¿qué dice? Humanas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Eso ya lo vimos. Ahora, aquí nos enseña las dos categorías de lenguas o de género de lenguas que existe. La primera es natural, diga conmigo, natural. Y la segunda es espiritual. Diga conmigo, natural y espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Lenguas humanas, diga conmigo, humanas y angelicales. ¿Okay? Existen dos atmósferas, rangos, tipos
de lenguas, la que es natural y la que es espiritual, la que es humana y la que es angelical. Aquí está la base para eso. Ahora, miremos las naturales primero. Hechos 2, versículo 1 al 7. Hechos 2, 7. Ya lo tenemos en pantalla. Miremos lo que pasó aquí. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, ¿qué dice? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar ¿en qué? Otras lenguas, según el Espíritu le daba para que hablase. Tómese la pastilla porque aquí vamos a hacer una corrección doctrinal y una corrección que quizás hasta el día de hoy muchos pensábamos que era una cosa, lo cual no es solo esa cosa y limitado a eso, sino que trasciende a eso y vamos a entenderlo. Miren, número 1, ¿dónde estábamos? Le repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ellos cada uno de ellos. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, diga conmigo, hablar en otras lenguas. ¿Ok? En otras lenguas, según el Espíritu le daba para que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar, ¿en qué? En su propia lengua. ¿Qué quiere decir esto? Los oían escuchar hablar en su propio idioma. ¿Aló? En su propio idioma. ¿Dónde vamos? Ok, 7. Y estaban atónicos y maravillados diciendo, mirar, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? ¿A qué se referían? O sea, a donde ellos nacieron, su lenguaje, su idioma. Es decir, si lo aplicamos ahorita, yo nací en Estados Unidos y estoy oyendo que me está hablando inglés el mensaje. Un chino dijo, yo nací en China y estoy escuchando que en chino me está hablando. ¿Sí me va a entender? Entonces, cada uno en nuestra lengua en lo que hemos nacido. Partos medios, elamanitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capodia, y sigue diciendo. Entonces, téngalo para tarea, pero aquí, diga conmigo, en el día de Pentecostés, quizás nosotros conscientemente o inconscientemente aprendimos que la base fundamental de hablar en lenguas cuando somos llenos del Espíritu Santo está aquí. Porque tenemos un cuadro, el cual no es el todo, pero présteme atención, no se me pierda. Porque aprendimos un cuadro de que el día de Pentecostés, el Espíritu Santo llenó a todos tanto que todos empezaron a hablar lenguas espirituales, angelicales. Pero no. O sea, el movimiento que hubo aquí fue, y présteme atención, fue las lenguas naturales, humanas. Fue una iglesia tan llena del Espíritu Santo que empezó a hablarle a la gente en su propio idioma. Entonces, esta iglesia es una iglesia llena del Espíritu Santo. No te equivoques. Y con mucho respeto digo lo siguiente. Aquí surgió un mover que se le tituló el mover Pentecostés, la iglesia Pentecostés, donde hasta el día de hoy se sostiene que el Espíritu Santo está en un lugar y que vieras que esa es una iglesia con categoría Pentecostés, porque el Espíritu Santo, todas las reuniones
cae sobre ellos y vieras que todos empiezan a hablar, pero el detalle está que empiezan a hablar en lenguas angelicales. Y muchas se pasan las 2 horas hablando en lenguas angelicales, lo cual no está mal, pero se pierde de la esencia de lo que aquí se soltó. ¿Qué quiere decir? Que hubo una iglesia que no se limitó a ser la iglesia de los de Guatemala, la iglesia de los de México, la iglesia haitiana, la iglesia americana, la iglesia francés, la iglesia italiana. No, la iglesia de Jesucristo, que tiene diferentes lenguajes. No importa de qué país eres, te llega el mensaje, te alcanza. Una iglesia donde hay centroamericanos, yo no sé, hay hondureños acá, yo no sé, hay cubanos acá, yo no sé, hay de Costa Rica acá, hay de República Dominicana acá. Aló, amén. Miren, nosotros somos una iglesia que contamos quizás no con gran multitudes de cubanos, gran multitudes de República Dominicana, gran multitudes de hondureños, gran multitudes de ¿qué más? De mexicanos, gran multitudes de guatemaltecos, pero tenemos por lo menos un representante o dos de lo que acabo de mencionar ahorita. Y no nos limitamos solo a guatemaltecos que hablan solo español, sino que tenemos la bendición de que dentro de mismo Guatemala se hablan diferentes idiomas llamados dialectos. ¿Cuántos de Guatemala hay acá o de México que hablan dialectos? Levante su mano. Sí. Mire. Bienvenidos a un avivamiento poderoso como el día del Pentecostés. Dele un fuerte aplauso. Vamos, vamos, fuerte aplauso. Aleluya. Ahora, esto no descarta tener momentos y días gloriosos del Espíritu Santo tocando y hablando en lenguas, todos, ¿me entiende? Pero yo quiero que usted entienda el cuadro principal, que es una iglesia que está en Imócali, centrado en la calle 3, llamada Maná, que hay un avivamiento tan poderoso del Espíritu Santo de Dios, que ahí cualquiera que vaya de cualquier nación escucha su mensaje, porque hay un género de lenguas. Vuelvo a repetirlo, hay género de lengua, hay un don, hay un fuego del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo miramos? Y vamos a ver si me pueden conseguir esta traducción, es traducción lenguaje actual y Reina Valera 1960, y la Biblia del Jubileo del mismo Hechos 2, 1 al 7. Por lo menos la traducción lenguaje actual, no sé si la tenemos. Vamos a leer solo una quizás para ahorrar tiempo, y usted se lleva esas 3 que mencioné, y ahí va a haber riqueza en lo que le mencioné ahorita, donde habla bien en claro que le fueron lenguas naturales. ¿Sabe cómo es esto? Como armar una campaña evangelística en el terreno que tenemos, la tierra prometida, e invitar brasileños, invitar franceses, invitar japoneses, invitar de todos los países. Usted véngase ahí, pero va a haber intérprete, usted déjese llegar ahí. Y que esté tan fuerte el mover, amén. Que mis discípulos, los líderes, reciban el Espíritu Santo ahí en ese mover, y todos corran para alguien de un país y empiece a hablarle en su idioma de él. ¿Aló? Tremendo, amén. Ese es el verdadero avivamiento del Pentecostés, amén. No descartando la sanidad de los milagros, levanta paralíticos, no, hombre, lo amén, pero nos falta ese mover del cual está aquí. ¿Tenemos traducción lenguaje actual o cuál es? El día de la fiesta del Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo, parecía el estruendo de una tormenta, y que dice, retumbo como todo el salón. ¿Seguimos? Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colgaban sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. 5. En aquel tiempo muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén, habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Seguimos. Al oír el ruido, muchos de ellos
se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían. Mire, eso tremendo, hermano. ¿Aló? Entonces, yo declaro aquí en el nombre de Jesús que aquí solo tenemos representación. Cuando dije de dialectos, la representación, quizás muchos que levantaron aquí, bueno, tenemos, yo sé que tenemos mam aquí, ¿verdad que sí? Amén. ¿Qué más? Quiché, Canjobal, ¿qué? Acateco. ¿Qué más? Vamos, mire lo rico que es esta iglesia. Aleluya. Español, Spanglish. Amén. Mire, entonces yo profetizo que tú solo eres el primero de muchos que van a escuchar este mensaje en tu idioma, porque aquí hay don de lenguas. Dije, aquí hay don de lenguas en el nombre de Jesús. Más de los dialectos que mencionamos aquí vienen a esta casa para la gloria y honra del Señor. Porque cuando escuchan y los entendían, dice, amén. Ahora esto no está solo limitado, Carlitos, al idioma en sí, sino que también tenemos que entender que aquí está la revelación del apóstol Pablo, que decía, me he hecho a fulano, me he hecho a sutano con el bien. ¿Para qué? Para que conozcan a Jesucristo. Quiere decir que tú vas a conocer el idioma que habla tu vecino para hablarle ese idioma. Hay algunos aquí que tienen vecinos que hablan el idioma de pesca. Vas a empezar a hablarle el idioma de pesca. Aquí hay personas que tienen vecinos que hablan el idioma deportivo. Vas a empezar a hablar el idioma deportivo. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, vas a empezar a hablarle en su idioma, pero no para tú entretenerte ahí, estancarte ahí. No, vas a empezar a hablarle en su idioma para que sea alcanzado para la gloria y honra del Señor. Porque en esta casa hay un avivamiento poderoso. Ahora, apunta lo que te mencioné ahí, porque esas tres versiones son muy buenas en la aclaración de esto, amén. Ahora, no solamente naturales, no solamente humanas. Cuando hablamos acerca de lo natural y humano, tenemos que entender que viene todo idioma que podamos pensar, japonés, chino, portugués, italiano, inglés, nómbralo, viene de este don. ¿Ok? Voy a ir como el Espíritu Santo vaya marcando. Pero si tú recuerdas en Génesis 11, dice que todos tenían un solo lenguaje, un solo idioma. ¿Aló? Y no solo porque tenían un solo idioma, tenían una sola unidad, un solo sueño, un solo proyecto, que estaban construyendo una torre para llegar a Dios. Presta atención en esto. Pero el idioma que ellos tenían no solamente era uno, pero era uno de los más cercanos al único idioma, esencia, que existía en el huerto, que era lo más cercano que podían entender a Dios y todo lo celestial. Por eso es que iban a lograr llegar al cielo. ¿Alguien entendió esta parte? Pero dice que viene Dios en esa historia y desparza ese un idioma, diga conmigo, un idioma, y lo desparza en muchos más. Ahora entienda esto, porque esto es importante para la clase del día de hoy, el discipulado de hoy en día. Solo hay un idioma original. De ahí surgieron todos los demás. ¿Cómo es esto? Usted puede ver de que hay idiomas como lo que es castellano, como lo que es italiano, como lo que es portugués, entre otros que quizás me está faltando, que usted dice como que se parecen, ¿sí o no? ¿Sí? Porque vienen de uno solo. ¿Aló? Y si vamos hasta atrás, había solo un idioma sobre la faz de la tierra, que fue dispersado. O sea, sigue siendo ese mismo idioma, pero dispersado. Ahora, en todo lo entienden, pero en dialecto es donde más se puede ejemplificar esto.
porque hay dialectos que surgieron de otro dialecto, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque se aplica también a lo espiritual. Ahora vamos a lo espiritual. Si hay idiomas naturales, hay idiomas espirituales. ¿Por qué? Porque todo lo visto es hecho de lo invisto. Todo lo visible, dice la palabra de Dios, es un principio, es producido por lo invisible. ¿Estamos? Entonces, todo lo que miramos en lo natural es porque existió o existe en lo espiritual. Entonces, existen idiomas espirituales y angelicales, que es lo mismo. Ahora, 1 Corintios 14, 27, miremoslo ahí. Si lo tienen primero ahí, por favor, me ayudan. ¿Ya lo tenemos ahí arriba? 1 Corintios 14, 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos. Ahora, aquí a la palabra lengua extraña está ya no hablando de idiomas humanas, sino que idiomas celestes o espirituales. Sea esto por dos o lo más tres, y por turnos, y uno interprete. Seguimos. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ok, entonces mire, aquí no solamente miramos el don de hablar en lenguas, pero también miramos el orden. Regresemos al versículo, por favor. El orden, porque mire, vamos a aprender este don y vamos a activar este don y vamos a movilizarnos en este don, pero tenemos que entender que dice que sea esto por dos o lo más tres, y por turno, y uno interpreta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos ya acerca, más adelante voy a tocar este tema, cuando hablamos acerca del don de lenguas, es para traer un mensaje a los demás. Y como es para traer un mensaje a los demás, tenemos que entender que tiene que haber interpretación. ¿Ok? Entonces, solo miremos el orden ahorita, porque no me quiero adelantar. El orden es el siguiente. Si alguien aquí, dentro de la alabanza, dentro de la adoración, dentro de la administración, siente el toque del Espíritu Santo de Dios y siente el ton de lenguas, pero como un mensaje espiritual para la iglesia, tenemos que tener el orden. Por eso lo primero que yo hablé en este discipulado fue la sujeción, la obediencia, amén, y que todo espíritu es probado y toda esa línea. ¿Por qué? Porque una de las exhortaciones que el apóstol dio a una iglesia precisamente fue esa, de que no había orden y que todos sentían un mensaje y todos se levantaban las voces en alto y empezaban a dar ese mensaje. Entonces dijo, se van a turnar. Entonces viene el tiempo, y antes lo hemos tenido ya, no es la primera vez, donde vamos a saber, a entender y a sujetarnos de que si alguien tiene un mensaje en don de lenguas angelicales o espirituales, vamos a turnarlo. ¿Por qué? Porque si es un mensaje, presta atención, si es un mensaje para edificar la iglesia, tiene que haber interpretación. Porque si no, es tu espíritu alabando a Dios directamente. Y cuando es tu espíritu directo, esta es una de las confusiones que yo miro mucho. Muchos es su espíritu de ellos alabando a Dios en lenguas espirituales y piensan que es un mensaje, por eso alza la voz. Amén. O por eso quieren que todo lo escuchen. Pero ¿para qué queremos que todo lo escuche si eres tú, tu espíritu, alabando a Dios, y el único que tiene que escuchar es a quien le estás dirigiendo ese mensaje? ¿Quién entendió esta parte? Amén. Ok. Entonces, vengamos a 1 Corintios 14, 2.
tienen ahí. Mira lo que dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Esa es primer parte. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, tú estás hablando en lenguas y esto va en categorías. Primero te necesitas ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Una señal de que eres lleno del Espíritu Santo de Dios es hablar en lenguas. Pero las lenguas como señal de que estás siendo lleno del Espíritu Santo de Dios, ni siquiera es tú hablándole a Dios y ni siquiera es un mensaje para la iglesia. Es solo una señal que el Espíritu Santo te está tocando. ¿Quién entendió esto? Pero muchos piensan que porque el Espíritu Santo los está tocando, ¿verdad?, es un mensaje para alguien más. Pero seguimos. Porque no entienden, aunque por el Espíritu hablan misterios. El hablar en lenguas es la única manera que podemos accesar misterios en el Señor. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vamos a llegar al don profético. Pero el que habla en lenguas extrañas, hablando de lenguas espirituales, angelicales, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetices, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser, presta atención, ¿está conmigo? A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué quiere decir esto? Hay categorías, vuelvo a repetir. Las lenguas como señales de que el Espíritu Santo te está bautizando, te está llenando, te está tocando. Esa es una experiencia individual entre tú y Él. ¿Estamos? La segunda es que es lenguas angelicales donde tu espíritu dentro de ti se está comunicando con Dios directamente en un misterio interferido. O sea que no puede ser ¿cómo sería? Without interference. Sin interferencia, ¿verdad? Okay. Sin interferencia, o sea, without interference. This is powerful. Tú y Dios. Porque ese lenguaje, uy, vamos a decir como el Espíritu Santo no tengo ahí mis notas, pero mire, ese lenguaje es un lenguaje único que solo Dios habla con Él mismo. Que aún en el cielo solo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo lo conocen, porque los tres son Dios, el mismo Dios. Entonces el Espíritu de Dios que está en nosotros, a través de nuestro espíritu, habla a Dios en el único idioma que aún en el cielo ni Lucifer podía entender. Por eso es que Dios desde su trono soltaba algunos códigos, unos mensajes en el cielo, que aún Lucifer, a la par de él, o siendo la máxima creación que Dios pudo crear, se quedó. ¿Qué dijo Dios ahí? Ese lenguaje, Carlos, ese lenguaje, Alexa, ese lenguaje nos lo da a nosotros. Mire lo importante que es el lenguaje del Espíritu de Dios, de lenguas, porque es donde tú puedes hablar con Dios sin que el diablo entienda qué le estás diciendo, sin que principados y potestades entiendan qué le estás diciendo, mucho menos alguien que está alrededor tuyo. Es algo íntimo. Por eso es que el diablo cae a tu boca, porque hay misterios, hay profundidades, hay códigos, hay cosas que tan emergente que tu espíritu quiere decirle a Dios, pero el enemigo está así como que para escuchar, para interferir. Pero hoy vengo a activar a alguien que hoy es tu noche, que vas a empezar a hablar en lenguas espíritu. Rabacasoto roba la lava y rabacaso roba caja. Algo tu espíritu dentro de ti está ardiendo por hablarle al Padre. Pero dentro de esto hay otra categoría
Dentro de esa categoría está donde hablas en lengua, pero ya no es la lengua donde te está llenando el Señor, donde el Espíritu Santo te está tocando y te está bautizando y solo como señal. Ya no es la lengua donde tu espíritu, a través del Espíritu de Dios, está hablando con Dios mismo Padre, sin interferencia, pero hay un lenguaje donde es Él que te está hablando a ti. Te quiere hacer llegar o te está haciendo llegar un mensaje del cielo directo a ti, usando tu misma boca, pero ya no eres tú hablándole a Él, sino que es Él hablándote a ti. ¿Quién entendió esa parte? Ahora, dice que es mejor profetizar. ¿Por qué? Porque profetizar es traer el mensaje de Dios directamente en el lenguaje que la persona habla. Si tú hablas español, yo vengo a decir, así te dice el Señor. Y te doy directo el mensaje, sin lengua, sin interpretación, te lo doy directo. Si tú hablas en inglés, the Lord says this and that. ¿Aló? Entonces, por eso es que el apóstol dice, es mejor profetizar si no va a haber interpretación del mensaje que se está dando en lenguas. Pero si hay interpretación, aló, si hay interpretación, entonces que se interprete lo que el Espíritu Santo de Dios dice. Ahora, te lo voy a dejar como tarea, porque pero dice que el Espíritu de Dios gime con gemidos incomprensibles, a los misterios al Padre. Y dice que tú y yo podemos pedir, diga conmigo, pedir en oración la interpretación. ¿Aló? Ahora, esto no quiere decir que si yo hablo en lenguas angelicales y no entendí el mensaje, le pido a Dios, Señor, no entendí, ahora tú háblame, interpreta, dime el mensaje. Y que yo en mi idioma diga, oh, esto dice el Señor. Porque no tiene chiste. Porque tú hablaste un idioma para que el enemigo no escuchara y fueras tú directo con él, pero en tu oración tú recibes la interpretación y la hablas en el idioma, entonces ya el enemigo escuchó y supo que oraste. ¿Quién entendió eso? No. Cuando tú oras en lenguas y quieres la interpretación porque sentiste que era un mensaje para ti, pide en oración, dice, que se te interprete ese mensaje. Ahora, puede ser dos maneras. Puede ser alguien más que tenga el don de interpretación, o tú mismo, pero lo recibes dentro de ti. Diga conmigo, dentro de mí. Y cuando lo recibes dentro de ti, no lo saques para afuera. Porque hay dos cosas que el diablo no puede hacer. Una es entender el lenguaje angelical. Y dos, entender o conocer nuestros pensamientos. Él tira dardos en nuestros pensamientos. ¿Aló? Pero él no puede meterse en nuestros pensamientos y ver qué estamos pensando. ¿Aló? Ahí se pone más rico. Porque esos son dones de ciencia y de sabiduría y don de discernimiento de espíritu. Y Jesús fluía en el don de discernimiento de espíritu, que decía lo que decía, valga la redundancia, porque él sabía que ellos calvidaban o que ellos estaban pensando. Porque él fluía en el don de discernimiento de espíritu. Y ese don, vamos a aprenderlo después, está accesible para que tú y yo podamos fluir en ese don de discernimiento de espíritu. Y el don de discernimiento de espíritu, hay un nivel profundo donde tú disciernes los pensamientos. ¿Aló? Y mira qué tan rico y apasionante es esto, que el diablo no puede hacer eso. Ahora vas a entender por qué nos lleva ganas el diablo. ¿Aló?
Entonces, el don de lenguas es lo que miramos, y el don de interpretación de lenguas es la virtud o la facultad sobrenatural divina para interpretar el lenguaje en un lenguaje que sí lo comprendemos. ¿Aló? Si yo le digo a ella algo en don de lenguas angelicales, le hablaría en lengua rica, tarrabaca, soto, robaca, sheki, tarrabaca. No entendieron. Pero el don de interpretación de lenguas es como natural. Si yo digo algo en inglés, solo los que hablan inglés aquí entienden. Pero si yo traigo a la par a alguien a mí que interpreta lo que yo dije, cuando esa persona lo dice en español, ya lo entendiste. Es lo mismo. El don de interpretación es lo mismo para interpretar. ¿Estamos? Y el don de la profecía es traer, vuelvo a repetir, el mensaje de Dios que está comunicando directamente en el idioma comprensible de ella. Por eso es que vamos a entender de que los tres dones se enlazan entre sí. Y en el don profético, perdone que voy así, en el don profético hay tres cosas que tenemos que aprender básicas. La una es la unción, diga conmigo la unción. La segunda es el don, diga conmigo el don. Y la tercera es el oficio, diga conmigo oficio o ministerio. Y esto se aplica en todo lo demás. ¿Qué es la unción? La unción es el fluir o la atmósfera. Cuando alguien tiene la unción profética, escucha, esto se confunde mucho. Cuando alguien tiene la unción profética o profetizan la unción, ¿sería la palabra correcta? Es porque está en una casa de profeta. Es porque hay una atmósfera de profeta. Entonces, el que fluye en la unción profética, yo lo he visto, mire, ¿va? Que viene el pastor fulano, mengano, qué sé yo, y naranjas agres, ¿va? Pero como llega a una casa de profeta y hay una unción profética que se suelta aquí en Mana Worship, amén. Y si el padre de la casa empieza a profetizar, o está el manto de él así, mire, se para aquí quien sea. Y así dice el Señor. Y miro esto y miro el otro, amén. Y hasta se va sorprendido porque dice, ¿de dónde salió esto? Fluyó en la unción, diga conmigo, fluyó en la unción. Pero es solo fluye, necesita el teclado, necesita el fondo, necesita el respaldo, necesita la atmósfera, necesita Mana Worship, por favor, súbase ahí. Mire, el que fluye en la unción, empieza a predicar o profetizar, pero primero pone aquí a todos a que se hagan un queso, porque es en la unción. ¿Y sabe qué error cometen muchos que fluyen en la unción profética? Que se van y dicen, voy a abrir una iglesia profética. Y cuando la abren empiezan a notar, ¿qué está pasando? Como que algo ya no funciona aquí. Porque no era profeta de oficio, solo fluía en la unción profética. ¿Aló? Hay otra categoría que es el don, diga conmigo, el don profético. Esa es una segunda categoría de solo la unción, amén. La unción fluye solo cuando hay noches proféticas, ambiente profética, atmósfera profética. El don ya es activado y desactivado esporádicamente, amén. Y es un nivel más de la unción. Pero el tercero es un oficio ministerial profético, amén. Como el que gracias al Padre, amén, me ha permitido a mí, amén, tener un oficio ministerial profético. Ahora, esto es aplicable en todas las áreas, amén. Hay unción evangelística, diga conmigo unción evangelística. Hay un don evangelístico, amén. Pero hay un ministerio evangelístico. Hay una unción pastoral, diga conmigo unción pastoral. Y muchos hoy en día yo encuentro que hablan en iglesias solo porque fluyeron en la unción pastoral o en el don pastoral. Para abrir una iglesia, hermanos, se necesita no la unción y el don, se necesita el oficio, el ministerio de pastor. ¿Aló? Y así te puedo hablar en cualquier categoría que tú lo quieras aplicar. Amén. Entonces, quiero hacer
par de prácticas. Quiero hacer activaciones el día de hoy. Pero el don de lenguas angelicales, espirituales, es tan poderoso y tan necesario, aún en oración e intercesión. Te recomiendo algo. Cuando no sepas qué hacer, cuando no sepas qué dirección tomar, cuando estés en peligro, aló, ¿sí me pueden bañar aquí? Cuidado con el agua. Cuando estés en peligro y no sepas qué hacer, empieza a hablar en lenguas. ¿Cuántos aquí hablan en lenguas angelicales, celestiales? Levanta tu mano. Amén. Wow. Necesitamos urgentemente esto. Mira, se me viene un cuadro importante y esencial. Vienen tiempos tan difíciles y tan cardíacos, hermanos, que nos surge que toda esta iglesia hable en lenguas espirituales y angelicales. Aló, te pongo un ejemplo. Dios no quiera, pero qué tan cerca vamos a estar de la tribulación, yo no sé. Aló, estamos siendo una iglesia de influencia, una iglesia de poder, una iglesia de conquista. Por eso tenemos que orar para los que nos gobiernan, hermanos. Aló, usted se olvídese de todo lo demás que usted escuche de un gobernador. Con que escuche que es pro reino de Dios y pro las cosas de Dios, vote por él. Aló. Porque vienen tiempos, hermanos, donde Dios no quiera este condado, este país caiga en manos de alguien que quiere marcar para mal a la iglesia. ¿Estamos? Y aquí un domingo, casa llena, se filtran 2 del condado por allá, 2 del gobierno por allá, 2 del FBI por allá atrás, y se están haciendo las ranas, pero son que tengo oídos que oigo, y solo están esperando algo para legalmente hacer caer a los líderes de hoy en tiempo, como hicieron, como encarcelaron a un Pablo y a un Silas. Aló. Y a mí me urge decirle, iglesia, les tengo un mensaje. Punto de encuentro el próximo domingo. Les tengo un mensaje, intercedan por esto y por el otro. Pero si ellos hablan solo inglés, yo se lo puedo dar en español a usted. Y ellos se van a quedar como que, pero pueden buscar intérprete, porque para lo natural hay interpretación. Entonces yo tengo que pararme acá y decirle, iglesia, Ekarolana Nemastorro Bakashi Dirabacoserra la 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 sí. Di corrida barra la basarri caraba. Y necesito que tu espíritu esté activado con mi espíritu y con mi lenguaje angelical, porque necesitamos necesitamos hablar solo con hijos, con hijas. Necesitamos hablar el espíritu. Ya no va a poder hablarte a tu cuerpo, ya no voy a poder hablarte solo a tu alma, voy a tener que hablarle a tu espíritu de espíritu. Si tú te vas a quedar como ellos también, no. Dígale que nada más nos surge. Amados, ¿te acuerdas que te dije que lo natural es solamente el reflejo de lo espiritual? Y que lo que existe en lo natural existe en lo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que así como hay muchos idiomas en lo natural, hay idiomas en lo espiritual. Así como hay idiomas humanos, hay idiomas angelicales. Y aún los idiomas naturales surgieron de lo espiritual.
Porque en el huerto del Edén yo encuentro un solo idioma. ¿Cómo se comunicaba Adán con Dios? ¿Cómo se comunicaba Adán con los animales? ¿Cómo se comunicó Noé? Es que, hermanos, Noé no solo le dio el mensaje a todo ser humano que estaba sobre la faz de la tierra. Noé iba con el león y le hablaba lenguaje león. Noé iba con la jirafa y le hablaba el idioma y jirafa. Noé iba con ¿aló? You're saying this with me? Les hablaba en su idioma. ¿Aló? ¿Por qué crees que la serpiente habló con Eva? Uno dijo, los animales ahora ya no hablan. Yo digo, siguen hablando. Lo que pasa es que nosotros ya no los escuchamos, ya no los entendemos, ya no los comprendemos. ¿Aló? ¿Alguien está listo para un rema aquí? ¿Alguien está listo? ¿Cuántos se acuerdan de Daniel? Cuando lo metieron a los leones. Dice que el rey no durmió y no comió toda la noche. Y se levantó temprano y dijo: Daniel, el Dios a quien sirves y adoras te salvó. Y le dijo: sí, viva él y viva su rey. Que Dios envió un ángel y le tapó la boca a los leones y no me mataron. Ahora, en la escuela dominical tú y yo estudiamos esto. Uy, está rico. Estudiamos esto, de que Dios envió un ángel y que el ángel, hasta el cuadro así como que le tapó la boca a los leones, ¿cierto? Pero ¿qué pasó realmente ahí? Pasó lo siguiente: Daniel se encontró adentro y miró los leones y dijo y hizo lo que yo te acabo de decir hace pocos minutos atrás que hagas cuando te encuentres en una situación que no sabes qué hacer. ¿Qué es? ¿Qué es? Yo me imagino Daniel, hijo, ponme así música de. Yo me imagino Daniel mirando los leones y empezó: relabazo cotorringa rabacache. Era la barrola lo hace quitarrabaca. Nos torró la bashiricarra. O sea, le prestó su lengua al Espíritu Santo de Dios y le dijo: Espíritu Santo, toma mi lengua porque yo no sé qué hablar y qué decir y qué pedir y qué hacer guerra espiritual. Y empezó a rir a la barabarabazocotorrobaca. Y el hecho que dice que se le apareció un ángel quiere decir que él empezó a hablar en lenguas angelicales de ángeles. Y dentro de las lenguas que él empezó a hablar el idioma de los leones. ¿Cuántos aquí han tenido una experiencia de que viene un perro, o saben de que viene un perro o algo, y de repente o le hace algo, men? El perro se queda. ¿Aló? O le pongo este ejemplo, mira, hasta ahorita se me viene este ejemplo. Le pongo este ejemplo. ¿Cuántos han estado con alguien que por más que tú le digas lo que diga, no se calla y tiene algo para responderte? ¿Ah? Pero de repente viene una personita así chiquita, de las que se llaman chiquitas pero picosa, que puede ser la única mujer entre todos los hombres, y viene y le dice 2, 3 palabras a la persona que la deja callada, que le cierra la boca. ¿Quién ha tenido esta experiencia? ¿Cómo le cerraste la boca? ¿Alguien entiende? Daniel le prestó la lengua al Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo dominó su lengua y lo llevó a un lenguaje donde le cerró la boca a los leones. ¿Aló?
le cerró la boca a los leones. ¿Por qué? Porque empezó a hablar el idioma de Dios. ¿Por qué dice el texto del cual hice referencia? De que un hombre más fácil domina animales a dominar su lengua. Porque si nosotros dominamos nuestra lengua, todo tiene un lenguaje. La próxima vez que mires a una persona hablando en una planta, a un árbol, no digas esta chisqueada, este mero pelucable se les zafó. No, no, tú eres el que. Porque los árboles tienen un idioma. Ya van a empezar a decir de mí esto también. Ya nuestro pastor. Todo tiene un idioma. Y el activar el don de lenguas